Pues yo quería hablarles de un principio de restauración. La Biblia habla de varios principios de restaurar, y sabiendo que restaurar algo es como volverlo a su punto o a su principio original. Es más o menos, se recuerdan de que antes a veces se tenía alguna fotografía y era antigua y uno dice, pero es de mi mamá, es de mi abuelito, abuelita, y la voy a mandar a retocar, la voy a mandar a ponerle un cuadro. Y yo recuerdo que después te las pasaban así bien embellecidas, o sea, como que las habían restaurado. Y uno de esos principios de restauración para nosotros, para las ciudades, es el mover del Espíritu de Dios o el mover del Espíritu Santo, que de alguna manera Dios, Espíritu Santo, es quien fue enviado por el Padre y aún por el Hijo, porque Él dijo, les conviene que yo me vaya, y cuando yo me vaya voy a enviarlo al otro Paracletos, al otro Consolador. Entonces es bien importante eso, ¿verdad? Que haya mover del Espíritu de Dios, y eso lo podemos ver desde el principio, y recordando que nosotros estamos ya viviendo el final, ¿verdad? No solo el final de la era cristiana, sino el final de una dispensación desde el huerto del Edén, ¿verdad? Entonces, porque ahí podemos ver, y los principios o los finales se parecen a los principios. Y dice acá en Génesis 1:2, y la tierra estaba sin orden o desordenada y vacía. Entonces, notemos cómo se encontraba la tierra, ¿verdad? Podíamos hablar de que en un momento determinado esto sería como hablar de nuestro país, ¿verdad? Quizá el país que pueda estar desordenado, ¿verdad? En varios aspectos. Y dice, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Miremos que la condición no es que Dios cree las cosas desordenadas, porque dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ese creó está en tiempo pasado, pero luego tomemos en cuenta eso, que entre el versículo 1 y el 2 ni siquiera podíamos mencionar días de 24 horas, porque todavía no se había dado digamos, la restauración de este desorden que había, y luego empieza la creación de Génesis. Pero entre Génesis 1:1 y 1:2 hay quién sabe cuánto tiempo, ¿verdad? Que no está cronológicamente contado, ¿verdad? Entonces dice, y la tierra estaba sin orden o desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. Miren la obra del Espíritu de Dios, moverse. ¿Moverse dónde? En el caos. ¿Moverse dónde? En el desorden, ¿verdad? Si nosotros podemos ver hoy tal vez nuestra colonia, nuestra zona, nuestro país, y decimos, nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios se mueva para que todo desorden sea ordenado, sea restaurado. Y no solamente en nuestra, diría yo, en nuestra ciudad, posiblemente en nuestra casa o posiblemente en nuestra vida. De hecho, así como en el Génesis estaba la tierra desordenada y vacía, podría estar nuestra vida antes de venir a Cristo, o aún ya reconociéndonos cristianos, podíamos estar teniendo algún tipo de desorden. Y note eso, dice que estaba desordenada y vacía. De ahí me surgió una vez a mí cuando uno dice, bueno, voy a ordenar mi billetera, ¿verdad? O papelera a veces, porque si no hay billetes hay papeles, entonces papelera. Entonces dice uno, bueno, pero si está desordenada, posiblemente esté vacía. Si digamos no hay orden en la administración de tu economía, posiblemente no tengas una buena economía, ¿verdad? Porque es como ordenado y lleno o desordenado y vacío. Ahí podríamos tomar un principio. Y después dice, entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Miren que donde se mueve el Espíritu
quería utilizar este lápiz ahí, no sé si me sale allá, pero no me está trabajando en lo que yo necesito. Se borra. Si sale, no sale, entonces no me lo está tomando. La presentación sí estamos bien, ¿verdad? No sé qué pasará. A ver, quizá tengamos que hacer unas pruebas antes. Vamos a tener que hacer pruebas antes de utilizarlo. Bueno, me va a servir a mí para ir haciendo énfasis en algunas partes. Y hubo luz, dice, y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Miremos eso, qué importancia tiene, ¿verdad, hermanos? El Espíritu de Dios se movía y luego empieza la palabra creativa de Dios a crear y dijo, sea la luz, y fue la luz y hubo luz. Entonces eso podía reconocerse como cuando el Espíritu de Dios se mueve en nosotros y Dios trae una palabra que viene a darnos luz para que ya no caminemos en tinieblas y luego podamos tener una separación. Miren que después de crear la luz o hacer la luz, Dios separó la luz de las tinieblas. Entonces, en un momento determinado, principiando por el mover del Espíritu, nosotros venimos a Cristo, vemos la luz y entonces empezamos a tomar medidas, como por ejemplo aquellas donde no vamos a caminar en yugo desigual con las tinieblas, ¿verdad? Porque la Biblia dice que hay tinieblas y hay gente que está en tinieblas, ¿verdad? Ahora tengo un problemita aquí que es la presentación. Permítame, yo creo que como que se ha quedado mantener, descartar. Vamos a ver acá, permítame un segundito, si estamos bien ahí. A ver, desde el actual, porque aquí estamos, ahí está, ok. Muy bien, ahora miremos esto, Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Yo no sé si yo le haría una pregunta, hermanos, ¿cuántos les gustaría ir a un desierto físicamente solos? Y si tomamos en cuenta el desierto como una prueba, ¿verdad? Una situación difícil que vaya a venir a tu vida, ¿cuántos se apuntan para ir al desierto para entrar en tiempo de prueba? Yo no creo que alguien pase eso. Ahora notemos qué es lo que trae el mover del Espíritu de Dios. Y es de que cuando estamos llenos del Espíritu, entonces vamos a ser movidos o llevados por el Espíritu a dimensiones que Él quiere darnos. Por ejemplo, en este caso era necesario que Jesús fuera al desierto, pero fue llevado por el Espíritu. Qué hermoso, hermano. Yo creo que en ese mover del Espíritu Santo, por ejemplo, si vamos a ser llevados en el desierto, o sea, no al desierto, sino en el desierto, por medio del Espíritu, estoy seguro que ahí vamos a ver milagros sobrenaturales en nuestra vida, ¿verdad? Una vez nosotros digamos, bueno, yo quiero ser movido o llevado por el Espíritu, es decir, que donde el Espíritu se mueve, ahí va a estar, diría yo, tomando el control de las situaciones, de nuestra casa, de nuestra vida misma. Por ejemplo, en Oseas capítulo 2, versículo 14, dice, pero he aquí que yo la atraeré. Es el Señor hablando de su pueblo, hablando de Israel, y dice, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Puede ser que en un momento determinado nosotros dejemos de escuchar al Señor, dejemos de ser sensibles a la voz de Él, a la voz de su Santo Espíritu, a hacer su voluntad, y podríamos estar con buena salud, afanados con tanto trabajo o tantos quehaceres, pero si de pronto viene una enfermedad, o te quitan el trabajo o el negocio, ahora
ahora ¿qué es lo que empieza a pasar? Dice el Señor, bueno, lo que pasa que antes cuando tenía mucho que hacer, le iba tan bien que entonces no me escuchaba, no me buscaba. Ahora lo que voy a hacer, lo voy a traer, hablándonos personalmente a nosotros, lo voy a traer a mí, la voy a traer a mí, a esta hermana, voy a traer a mí, a este pueblo, a esta iglesia. Y bueno, ya una vez estén conmigo, yo me la voy a llevar al desierto. Y ahí le voy a hablar a su corazón. Mire qué mover de eso. O sea que Dios tiene toda potestad. Y el mover de su espíritu en nosotros en un momento determinado dice, no, el proceso para poder manifestarnos a su vida es, me la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Entonces, no sé cuántos quieren oír la voz de Dios en sus corazones, pero hermano, en un momento determinado como que estos desiertos son una necesidad, ¿verdad? De que el Señor diga, bueno, me lo voy a llevar al desierto y ahí voy a hablar a su corazón. Ahora, yo hoy, mientras meditaba en esto, entré a considerar un pasaje de la Escritura, y es el libro de Isaías 57, 17. Y es porque viendo el mover del Espíritu de Dios en nuestra vida, qué tan indispensable es en nosotros, porque al final nuestro principio es espíritu. Es decir, que Dios, antes de que fuésemos un ser tripartito, fuimos espíritus, que seguramente nos movíamos en otra dimensión, ¿verdad? Que seguramente estábamos, no sé, yo diría en un nivel súper espiritual, pero de pronto nos ponen en un cuerpo, y como dice el libro de Hebreos, que nos acordemos de los presos, porque nosotros también estamos como que si estuviéramos presos, porque estamos en el cuerpo. Y por ejemplo, si una persona particularmente tiene un espíritu, pero tiene un alma no restaurada, y entonces básicamente quien va a gobernar, quien va a guiar, no es lo espiritual, sino lo carnal, lo almático, por decir algo. Y mire, Isaías 57 dice, a causa de la iniquidad de su codicia. La palabra codicia es betzá, que quiere decir avaricia, codicia, ganancias injustas. Y notemos algo particular, aquí habla de iniquidad. Iniquidad de su codicia, dice. Mire lo que sigue pasando, verso 17, me enojé. Mire, hay un pecado de codicia, de iniquidad de codicia. Es que cuando el hombre empieza a caminar en pos de algo, dice, me enojé. Hermano, Dios se enoja. Se puede enojar contigo. Dios se enoja. Usted también se enoja. Solo que, bueno, yo creo que a veces nosotros nos enojamos injustamente, pero Dios sí se enoja, porque es justo. Dice, me enojé. Esa palabra enojar, mire, es la palabra katzap, algo así está escrita la 7107. Dice, significa enfurecerse. Expresa, dice, una fuerte explosión emocional de ira. Y por eso digo, seguramente vienen los tratos de parte de Dios. Por ejemplo, la bondad de Dios, que es la que nos guía al arrepentimiento. Dice que expresan una fuerte explosión emocional de ira. Se refiere en particular a la ira de Dios. Mire qué interesante. Se refiere en particular a la ira de Dios. Ahora dice, a causa de ese, primero dice, por la iniquidad de su codicia, yo me enojé. Y luego lo herí. Y aquí no está hablando de una persona, está hablando del pueblo de Dios, en Isaías 57. Y esa palabra herí es la palabra naká, que significa afligir, azotar, castigar, derribar, devastar, hacer morir, sacudir, vencer. Ahora, miren las cosas que empiezan a suceder cuando
diría yo, el pueblo cuando una persona en lo particular o en lo individual, digamos, y yo me pongo a pensar en esto, digo, ¿quiénes realmente de nosotros en algún momento en toda su vida no han enojado a Dios? ¿Ah? El Dios está súper contento con usted, hermano, feliz ahí, y por eso no. Entonces vienen los tratos. A veces nosotros, la mayoría de la gente dice, que Jehová reprenda al diablo, y el diablo está robándome la paz, robándome el gozo, y a lo mejor es el enojo de Dios que vaya a estar tratando contigo, ¿verdad? Y entonces básicamente el trato de Dios, como consecuencia de el enojo de Él, trae aflicción, trae castigo. Dice, habla la palabra, trae una devastación, un hacer morir, diría yo, aquellas, quizá a veces hasta en lo espiritual o en lo emocional. Y después dice el verso 17, escondí mi rostro. Dice que esta palabra a mí me llamó la atención, ya no la puse aquí en la concordancia, pero está se refiere precisamente a cómo Dios puede apartar su presencia de una persona en particular. Dice, y me indigné. Mire, aquí se repite la misma palabra del enojo. Siempre el versículo 17, y él siguió desviándose por el camino de su corazón. La Reina Valera 60 dice, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. O sea, que puedan haber situaciones de una persona, de un hombre a quien Dios empiece a tratar. Y alguien podría preguntarse, ¿y Dios por qué puede enojarse conmigo si yo estoy lejos de Él? Sí, pero Él te creó. Él creó a todos los espíritus y a todas las almas. Somos creación de Dios y nos hizo con un propósito, no de estar lejos de su presencia, no de vivir apartados de Él. Sin embargo, los tratos de Dios que son para acercarnos a Él, en muchos casos particulares, han llevado al hombre a entrar en rebelión y rebelarse contra Dios. El verso 18, he visto sus caminos. Mire, llega la rebelión, dice después, he visto sus caminos, pero los sanaré. Esa palabra es restaurar, es sanar. O sea que dice, a causa de la iniquidad de su codicia, dice el Señor. La codicia es un deseo excesivo de obtener algo que tal vez incluso es aquello que, como bien dijo alguien, no disfrutas lo que tienes porque estás deseando lo que todavía no tienes, ¿verdad? Digamos, uno puede dejar de disfrutar lo que ya tiene porque está deseando lo que no tiene, y eso vendría a ser una especie de codicia. Y habla de iniquidad. Dice, yo me enojé. Dios se enojó por ese pecado, porque el hombre, en lugar de estar buscando a Dios, tenía codicia, es decir, un deseo excesivo por otras cosas, y se apartó de Dios. Entonces yo me enojé y lo herí, es decir, le empezó a ir mal en todas las cosas por un trato de Dios. Después dice el verso 18, he visto sus caminos. O sea, obviamente a dónde lo había llevado las diferentes situaciones o la rebelión que había cometido. Dice, pero lo sanaré. Ahí está la palabra, Rafa. Quiere decir que esos tratos y la rebelión delante de Dios llevó al hombre a enfermarse, a apartarse de Dios y a enfermarse. Dice, pero yo lo sanaré, lo guiaré. Mire qué interesante, dice, lo guiaré. Esta palabra es pastorearé, y le daré consuelo a él y a los que con él lloran. Mire, o sea que las circunstancias de maldad, de pecado y la falta de arrepentimiento iba a traer un trato de Dios que iba y el hombre en su rebelión se apartaría de él,
y eso lo iba a conducir a situaciones desastrosas, a situaciones de destrucción. Por lo tanto iba a necesitar restauración. Y dice, lo voy a guiar, porque no se ha dejado guiar, lo voy a guiar y le daré consuelo a él y a los que con él lloran. Es decir, que en un momento determinado podíamos aplicarlo a nivel personal, a nivel familiar. Digamos que la rebelión de alguien tarde o temprano va a traer consecuencias a toda una casa, a toda una familia. Y miren lo que dice, poniendo alabanza en los labios. El verso 19. Mire a dónde nos lleva. Y la alabanza, recordemos que es uno de los 12 frutos del Espíritu. Y entonces el mover del Espíritu de Dios trayendo una restauración va a hacer que de aquella persona que estaba alejada, de aquella persona que estaba enferma, de aquella persona que se había rebelado, Dios traiga fruto de labios que confiesan su nombre. La Reina Valera dice fruto de labios. Dice, paz al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor, y yo lo sanaré. Verso 16. Porque no contenderé para siempre. Mire, estamos al 18, ahora vamos a regresar al 16. Porque no contenderé para siempre. ¿Se acuerda cuando el Señor creó al hombre y dice que en el corazón del hombre era de continuo hacer el mal? Y empezó a multiplicarse el pecado y la maldad. Y dice que le dolió a Dios y le pesó en su corazón habernos hecho. Mejor no lo hubiera hecho. Es decir, que solo le di vida, solo creció. Yo siempre me pongo a pensar eso. Fíjense ustedes que, por ejemplo, yo me pongo a pensar que los más altos índices de violencia, de maldad y todo, ¿en qué etapa de la vida se dan del hombre? A ver, hermanos, ¿en qué etapa? ¿En la niñez? ¿En la juventud o en la vejez? Yo me pongo a pensar, digo, si hace tan solo tal vez unos 20 años, ¿verdad?, hubiesen dejado de nacer niños en Guatemala. Ya se para, y dice, Señor, ya me arrepentí de estar dando vida, y que no hubiera tal vez mucha violencia. Y aunque Dios creó al hombre no con esos fines, el hombre se ha apartado de Dios. Pero mire lo que dice el Señor, pero no contenderé para siempre, ni mi espíritu, dice, ni para siempre me enojaré. O sea, aquí vamos a ver algo. Cuando dice el Señor, recuérdense, cuando dice el Señor, en el verso anterior vimos, en el verso, vamos a ver, en el 17. Si usted va al 17, cuando Él dice, me enojé, lo herí y aparté mi rostro. Esa palabra rostro es la primera vez que aparece, es cuando Caín mata a Abel y peca, y Dios se enoja con Caín. Y básicamente el castigo que iba a recibir era que el Señor apartara su rostro de él. Básicamente Caín iba a estar separado de la presencia de Dios. Y lo que él dice, duro es mi castigo, ¿cómo podría soportarlo? Porque independientemente a que el hombre, que la mujer en su diario vivir, incluso nosotros necesitamos un mover del Espíritu de Dios continuamente en nuestra vida. Mire, así como usted necesita comer para mantener su cuerpo, así como usted necesita dormir, necesita descansar, así necesitamos el Espíritu de Dios moviéndose en nosotros. Es decir, el mover del Espíritu de Dios en nuestra vida nos lleva a tener una relación personal con Él. Ahora, si en un momento determinado eso no pasa, hermano, podemos estar decayendo espiritualmente. Y volviendo acá dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por eso el Señor vino vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Básicamente, hermanos, ¿cuántos dan gloria a Dios? Porque Dios nos sigue buscando todavía. Seguramente Él sigue buscándonos, atraéndonos a Él, y sigue buscando dónde estamos, porque podría ser, hermano, que en un momento determinado alguien, ¿verdad?, el Señor le diga,
Este de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este de labios me busca, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, está apartado y su espíritu está decayendo. Porque cuando no hay un mover del Espíritu en nosotros, del Espíritu de Dios en nosotros, lo que empieza a pasar es que empezamos a decaer. Eso es como pensar que en el Génesis, ¿por qué hubo una restauración? ¿Por qué Dios empezó a crear con su palabra? ¿Por qué Dios empezó a restaurar? Porque primero se empezó a mover el Espíritu. Si nosotros vamos a vivir, que sí necesitamos una restauración, necesitamos el mover del Espíritu para que no decaiga tu espíritu. Y dice, pues si yo estaría enojado, mi espíritu no se movería, yo no trataría con ellos, y entonces decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Claro que nosotros ya cuando nos vemos con nuestra alma, ¿verdad? Y aquí y todo eso, y decimos, no, yo con mi vida hago lo que yo quiera. Y pues el hombre se desvía, hace la mala y todo. Pero Dios realmente no puso un alma para que nosotros nos estuviéramos distrayendo, ocupando, afanando. Si nos dio un alma, hermano, para que nos emocionemos delante de su presencia, para que podamos llorar, para que podamos gozar, para que podamos deleitarnos en la presencia del Señor. Entonces viene Dios y dice, yo no voy a estar enojado ni voy a contender para siempre. Es decir, voy a tratar con ellos. Es decir, dice, cuando yo los corrija, se van a alejar, porque tienen rebelión. Cuando se vayan por los caminos que para ellos les parecen rectos, entonces les va a ir mal, se van a enfermar, les va a venir situaciones de caos, y entonces yo los voy a guiar, y me van a escuchar, los voy a restaurar, y voy a poner alabanza en ellos, les voy a dar una oportunidad, y creo que lo hace el Señor. Porque definitivamente si Él no está, si su espíritu deja de moverse en nosotros, entonces vemos que la consecuencia es una decadencia espiritual, ¿no? Y las almas, porque hermano, sin el mover del Espíritu de Dios no hay una restauración en nuestra alma. La gente se empieza a amargar, se empieza a meter a una serie de problemas, a unas situaciones, hermano, que hay en su alma. Pero cuando viene el mover del Espíritu de Dios, hay una restauración. Dice, esa palabra, mire, decaería ante mí el espíritu y las almas que he creado. Entonces, si en un momento, ahora aquí quiero considerar algo tan importante. Es que si nosotros podemos autoanalizarnos dentro de nosotros, ¿cómo estamos espiritualmente? ¿Cómo te sientes espiritualmente? A veces hemos visto mucha gente con decadencia espiritual, ¿verdad? No tiene fuerza para buscar a Dios. No tiene, yo digo, porque un espíritu que esté fortalecido y vivificado va a ser alguien que va a anhelar, ¿verdad? Que va a tener una necesidad continua de estar buscando del Señor. Entonces dice, decaería ante mí el espíritu y las almas que yo creo. Esa palabra decaer es languidecer, angustiarse, estar débil, decaer, desfallecer, desmayar, esconderse. Mire, ¿se acuerda usted cuando el hombre pecó allá en el huerto? ¿Qué fue lo que hizo? Esconderse de la presencia del Señor, esconderse de Él. Y básicamente un estado de decadencia espiritual lo que empieza a llevar a la persona es a angustiarse. Y Dios, creo que lo que quiere es traer el gozo de su Santo Espíritu a nosotros, de ese mover del Espíritu que trae gozo. Y dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza, y que la alegría que haya en nuestro corazón es lo que trae hermosura a nuestro rostro, hermano. Dice, se va a ir radiante, pero de lo contrario vamos a estar decaídos, como muchos.
Y ahora usted renuncia en esta noche en el nombre de Jesús, hermano, porque usted y yo sí estamos aquí para decirle al Espíritu Santo de Dios que se mueva en nuestra vida, que se mueva en tu espíritu, que se mueva en tu alma. Y si hay alguna tristeza, que la cambie en alegría, ¿verdad? Que si hay alguna angustia, que te ponga gozo en el nombre de Jesús. Que si hay alguna debilidad, la convierta en una fortaleza. Que si estás desmayando, te pueda fortalecer en el nombre de Jesús para que no desfallezcamos. Verso 15, mire, dice el versículo 15: porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y lo santo. Esta palabra habitar es quedarse, es permanecer, es morar, y es la palabra hebrea shakán, de donde viene, ha oído usted la palabra shekinah. Y la palabra shekinah usted la busca en la Biblia y no la encuentra, pero dicen que viene de esta palabra, y básicamente significa el lugar de la habitación de Dios o la presencia de Dios. Y dice, y también con el contrito y humilde de espíritu. Tal vez ahí tenemos alguna forma con ahí para ver esta palabra, qué significa contrito y qué significa humilde de espíritu. Si lo podemos ver ahí, hermanos, tenemos esa palabra. Alguien que haya traído Strong ahí, hermano Omar, tenemos ahí la posibilidad de ver contigo eso. Ajá. No sé si tenemos micrófonos, se fueron, pues, se los llevo. Ahí tenemos acá. Va, estemos listos ahí, pues. La palabra que encontré, pastor, es en hebreo la 1793, daká, que es quebrantado, contrito, destrucción. Wow. O sea que podríamos decir de alguien destruido, que las situaciones que ha vivido lo haya llevado a destruirse espiritualmente. Porque a eso me lleva a pensar de lo que dice Hebreo, que nosotros nos hemos acercado a los espíritus hechos perfectos. O sea que la restauración espiritual para un contrito sería irlo perfeccionando. Entonces fíjese que yo no sé si alguien de ustedes, hermano, tiene su buen celular y en un momento determinado se les ha arruinado el chip. ¿A quién le ha pasado eso? Si no me entran las llamadas, mando un mensaje, no llega. Me llaman y no contesto porque no me entran las llamadas. Se le arruinó el chip. Yo podría pensar que algo se queda incomunicado con Dios, es decir, que una persona que espiritualmente está afectada no puede tener una buena relación con Dios. Es decir, como que se está cortada la señal, no tiene comunión con Él, ¿verdad? No recibe una administración de Él porque hay un problema en su espíritu. De manera que dice que Él viene para habitar con el fin de vivificar, mire, de vivificar el espíritu aquí dice el contrito y humilde de espíritu. No sé si la palabra humilde es otra palabra. ¿Y qué significa la palabra humilde? Ya lo tenemos ahí, ¿no? A ver, léetelo ahí, maestro, porque para no darle la espalda a los hermanos. Sí, es de acá, 1793, triturado, contrito, quebrantado, literalmente polvo. Y la palabra humilde es la misma, contrito y humilde, ¿no? ¿O es la misma, no? Ahora, dice, mire de dónde partí, del mover del espíritu
en Génesis, donde dice que la tierra estaba sin orden y vacía y el Espíritu de Dios se movía para que hubiese una restauración. Ahora viene el Señor en Isaías 57, dice: yo por la iniquidad de la codicia del ser humano me enojé. O sea, porque digamos un codicioso o la iniquidad de la codicia lleva a alguien a dejar de buscar a Dios por irse tras las bendiciones. Es cuando cae la codicia y eso, en lugar de buscar a Dios, buscamos las bendiciones. En lugar de buscar al que bendice, buscamos las bendiciones. Entonces después me enojé, lo herí, ¿verdad? Y él se apartó de mí, se fue por rebelión, siguió desviándose y eso le trajo destrucción. Viene el Señor y dice: pero yo no voy a estar enojado para siempre, porque tengo que tener una relación, mi espíritu tiene que seguir ministrando a aquellos que se han alejado, porque si no, su espíritu y su alma van a decaer. Y eso lo vemos, ¿verdad? Que digamos, hay gente, hermano, que está viviendo un decaimiento de tipo espiritual. Entonces, no sé si tenemos ahí la palabra esta: contrito y humilde de espíritu. La palabra humilde es la misma, ¿no? La tenemos acá en la pantalla, ¿no? ¿Qué significa? La palabra es shafal. Ajá. Y su etimología dice que es deprimido, abatido, bajo, despreciable, humilde, humillar, profundo. Y aquí veo yo como la necesidad del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que puede restaurarnos y vivificarnos, porque dice que Él habita también, es decir, que Dios, aunque habita en las alturas, en la eternidad y en lo alto y santo, también con aquel que ya es como el pródigo. El pródigo estaba altivo en la casa del padre, el pródigo estaba, diría yo, altivo, no respetaba, y entonces se fue y le fue mal. Cuando él regresó, ¿cómo se imagina usted que fue la relación con el padre después que haya regresado? Yo digo que muy buena, porque venía en una condición, diría yo, de lo que le había pasado, había sido una tremenda humillación. Entonces dice: el Señor habita con el contrito y humilde para vivificar. Esta palabra vivificar es la palabra chayá, que quiere decir avivar el espíritu. Es decir, que el mover de Dios, el mover de su espíritu en nosotros, lo que va a hacer es avivar el espíritu. ¿Se recuerda cuando aparece en Génesis el mover del espíritu? ¿Sabe qué significa esa palabra mover del espíritu? Ahí en Génesis 1:2 que vimos, dice que significa revolotear o empollar. Y cuando uno va a buscar la palabra empollar, nos habla de cuando, por ejemplo, cuando hay aves, por ejemplo las gallinitas, ¿verdad? Que dice, para que salgan pollitos tienen que poner a la gallinita ahí. El mover del Espíritu de Dios en nosotros lo que hace es vivificar el espíritu, y esa palabra vivificar es avivarlo, darle vida. Dice que significa conservar. Yo no sé, fíjense que ustedes vamos a ver ahí, a reclamarle aquí a los que hacen estos aparatos, porque no es conserver sino conservar. No sé si quizás sea por el idioma, o no sé, Rogercito, tal vez me ayudas con eso después, porque la palabra ahí ni siquiera la escribí, la pegué, entonces puso conservar, es conservar. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios o la administración de Él en nuestra vida? Conservar el espíritu, resucitar. Mire lo que significa resucitar. Es decir, que alguien puede estar apagado, muerto espiritualmente, porque Dios se apartó de él, pero dice que Él va a vivificar, va a resucitar. Y la otra palabra también es salvar. Recuérdense que hay salvación tripartita: la salvación del espíritu. Yo me recuerdo cómo fue mi volver a Dios, el volverme a Él.
y en un tiempo de necesidad espiritual, yo decía, Señor, yo necesito tu presencia y todo, y Él fue a salvarme primeramente espiritualmente. Es decir, que aunque mi alma necesitaba restauración, ya mi espíritu estaba siendo salvo. Sanar, mire, esta palabra significa sanar. Dice, y el espíritu de los humildes. O sea que después de un proceso que haya venido, dice el Señor, yo lo voy a restaurar. No voy a estar enojado para siempre, porque si no, no puedo ir a vivificar a esa persona. Y dice que también nos habla de vivificar el corazón de los contritos. Ahora, es bien interesante porque lo que vimos en el texto anterior, que él dice, si yo estuviese enojado para siempre, entonces el espíritu y las almas que yo he creado desfallecerían. Entonces, al hablar aquí la palabra corazón, también nos habla de alma, nos habla de sentimientos, nos habla de emociones, de intelecto, de voluntad de la persona, que también necesita ser vivificada. Mire, yo siempre veo algo, y yo no sé si usted tiene total libertad para gozarse en la presencia del Señor, pero en un momento determinado, a nivel de la iglesia acá, no somos tan expresivos a veces, ¿verdad? En el gozo, en el grito de júbilo, en la danza, pero en un momento determinado, porque tal vez necesitamos ser vivificados, pero en otro lado tal vez leemos un meme y nos reímos un montón, ¿verdad? O leemos otra cosa o un chiste y ahí le encontramos sabor. ¿Por qué razón? Porque necesitamos nosotros ser vivificados al nivel de nuestra alma. Entonces, el mover del Espíritu de Dios va a traer vida, va a traer vivificación a nosotros. Y yo le digo, hermanos, necesitamos pedirle al Señor el mover de su Santo Espíritu en nuestra vida, porque dice que cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo, Él fue llevado al desierto por el Espíritu. Allá en el libro de Hechos también aparece un hombre llamado Simeón, que movido por el Espíritu fue al templo, porque cuando el Espíritu de Dios se mueve, también nos mueve a lo que Él quiere hacer. Y esto es bien importante para nuestra vida. Y sobre todas las cosas, que nosotros aprendamos a ser guiados por ese mover del Espíritu Santo. Esto es algo extraordinario, mis hermanos. Yo creo que una iglesia o un creyente que entiende el mover del Espíritu de Dios en su vida va a vivir una vida abundante, porque ¿a dónde se va a mover? A donde el Espíritu le indique. Y yo estoy seguro que el Espíritu de Dios quiere moverse en cada uno de nosotros. Yo estoy seguro que el Espíritu de Dios quiere moverse en ti para restaurarte. Siempre veo como que dentro de nosotros hay una necesidad más de Dios. O sea que a pesar de, independientemente, mejor dicho, de lo que Dios ya hizo, Dios quiere seguir trabajando en cada uno de nosotros. Que su Espíritu se siga moviendo, que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida y restaure en el nombre de Jesús. Yo no sé cuántos en esta noche necesitamos decirle al Señor que Él se mueva en nosotros, que su Espíritu se mueva y venga a restaurar todas las cosas, que su Espíritu se mueva y venga a sanar, porque en un momento determinado tal vez nos quejamos del cuerpo, que nos hemos enfermado, pero al nivel del espíritu o al nivel del alma estamos enfermos y necesitamos sanidad. Y que en esta noche usted pueda decirle: Señor, muévete en mí. Espíritu de Dios, muévete en nuestra vida. Que el Señor añada bendición a esta palabra
Y que, sí, maestro, te escuchamos ahí. Sí, pastor, mira que yo me quedo impactado porque aquí veo que el Señor está en dos posiciones. Y a veces para uno que no lo ve espiritualmente, uno dice eso no se puede dar. Pero aquí vemos de que el Señor en este pasaje es un ejemplo que Él es omnipresente. Porque Él siendo el alto y sublime, y Él dice que habita en lo alto y santo. Y dice también, ¿qué significa también? Que también habita. Y ahí estaba viendo la palabra que tú pusiste ahí, que es Sheken. Sheken dice aquí. Dice que significa habitar, residir. Y me llamó mucho la atención esta, quedarse de manera permanente. Entonces Él permanentemente está en lo alto, lo santo, pero permanentemente también está en el humano, pero cuando tiene un espíritu contrito y humilde. Y fíjate que el contrito, es que dice que al altivo lo mira de lejos, es decir, que va a haber gente que en un momento determinado esté altiva, ¿verdad? Y si tenemos un espíritu altivo, pero fíjese que ¿qué es lo que viene después de la altivez? Viene el quebrantamiento de espíritu. Dice, antes de la caída está la altivez de espíritu. Entonces viene, como diríamos, antes del somatomba. Entonces obviamente después de un trato, y fíjate hermanos, que o te lo digo a ti para que todos lo tengamos también, yo eso me lleva a pensar que somos bien especiales para Dios, ¿verdad? Que lo que Él, digamos, tal vez ni siquiera nosotros nos miramos así como tan importantes como para que Dios diga no, porque dice el Señor, si yo no voy a estar con Él, no lo voy a vivificar. ¿Y qué va a pasar con ese espíritu que yo creé? No va a regresar a la casa del Padre. ¿Y qué va a pasar con esa alma que yo crié? Nunca me va a alabar, ¿verdad? Por eso cuando el salmista David empieza a ministrar su alma, dice, alma mía, ¿verdad? Alaba, adora, no olvides. Y entonces eso es importante, fíjate. De hecho el rey David dice algo en un salmo, no me recuerdo en qué salmo, pero dice, Señor, no me quites de aquí, dice, porque en el Seol yo no te puedo alabar. En el Seol no vas a escuchar mi voz cuando yo esté alabándote. Entonces él reconocía, él sabía la importancia de poder estar conectado con el Señor, estar alabándole. Y sabía que aunque no estuviera haciendo bien las cosas, era mejor estar todavía ahí que estar en el Seol. Y ahí donde se cumple que es mejor estar un día en sus atrios que 1000 días fuera de él. Amén. Ahora, aquí viene algo bien importante, ¿no? Que yo no sé si usted en este pasaje se puede autoanalizar espiritualmente, pero yo cuando estaba viendo eso dije, yo quiero aprovechar esa promesa de parte de Dios, que Él quiere vivificar o seguir vivificándonos espiritualmente. Y porque dice que Él se aparta de mi rostro, es decir, mi presencia. Y mire, nosotros lo vemos desde el huerto. ¿Se recuerdan ustedes cuando Dios le dice al hombre, el día que comas del árbol que te dije que no, ese día vas a morir? Y el hombre comió, pero murió también. ¿Y a qué murió? Perdió la presencia. Se apartó Dios de él, o el hombre se apartó también porque se escondió de la presencia de Dios. Y ahí empezó un caos. Ahí empezó una situación bien difícil. Ahí empezó una involución del hombre, así, una involución de gran escala. Y porque fuimos creados para estar en la presencia del Señor. Básicamente el Señor aquí dice, yo me enojé, dice el Señor, porque pecaron. Yo me enojé porque se apartaron. Yo me enojé por esto. Pero me di cuenta que en la medida que estaba enojado con ellos, se desviaron, se enfermaron, y entonces dice que me voy a acercar a ellos, ¿verdad? No estaré enojado para siempre, porque si no, o sea, es decir, que Dios se separa del hombre de una vez, y dice, entonces el espíritu y el alma que yo creo desfallecería. Nosotros necesitamos esa palabra para nuestra vida.
nuestros hijos la necesitan. Yo no sé cuántas cosas o qué cosas hayan bloqueado nuestra comunión con Dios. En parte, yo pienso que en parte puede ser la religiosidad, puede ser la tradición, o puede ser que estemos el humanismo mismo, acostumbrados a vivir separados de la comunión con Dios. Pero si Él se quiere acercar para vivificarnos, creo que espiritualmente vamos a estar bien, ¿verdad? Nuestra alma va a estar bien. Y pongo a pensar qué es lo que Dios va a traer, qué es lo que su Espíritu va a hacer al ministrarnos. Algo hermoso, hermano. Algo que yo creo que con palabras no fácilmente se puede explicar, porque es una experiencia extraordinaria que cada uno de nosotros necesitamos. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que Dios lo quiere hacer en el alma, en el espíritu de nuestros hijos. Y qué hermoso, hermano, que todos a las diferentes edades tengamos una comunión con Dios. Lo vamos a dejar hasta ahí. Hemos llegado ya a nuestro tiempo de terminar este tiempo de enseñanza, pero que el Señor añada bendición a ella en el nombre de Jesús. Quiero que me acompañen a orar esta noche, a pedirle al Señor que Él se glorifique, que Él obre en nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, Señor. Bendecimos y alabamos tu santo y bendito nombre. Glorifícate, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, queremos adorarte, queremos bendecirte siempre, Padre bueno. Y nosotros, Señor, para no apartarnos, para no debilitarnos, para no apartarnos de ti, Señor, necesitamos, Señor, pedirte que tu Santo Espíritu se siga moviendo en nosotros, Señor. Que consideres, Señor, la condición, Padre, en la que hemos estado viviendo, Señor. Y Padre, que nuestro espíritu no decaiga, que nuestra alma, Señor, no decaiga, sino ven a vivificarnos.